Damos la gloria al Señor y sin duda tengan por seguro que les damos gracias al Señor por sus vidas. Aquellos que levantaron las manos y por cada uno de los que estamos aquí, tengan en cuenta que cada martes tenemos nuestra reunión de oración y les damos gracias al Señor por cada uno, por cada una de las personas que nos visitan cada domingo. Y tengan por seguro que estamos orando para que Dios les siga bendiciendo, Dios les siga prosperando y sobre todo que Dios les dé una grandísima prosperidad en el corazón para entender el propósito de Dios para su vida. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Y vamos a leer unos versículos ahí desde el versículo 28 hasta el versículo 42. Lucas 19 del 28 al 42. Dice la palabra del Señor así, honramos su nombre en esta mañana por el privilegio de poder abrir su palabra que nos habla del establecimiento de su reino en la tierra. Y ese establecimiento de su reino en la tierra, tú formas parte de él. Piense como pienses. Si estás aquí o tienes el deseo de formar parte de su reino en la tierra, o ya eres participante de las bendiciones de Dios en la tierra, estableciendo el propósito y la voluntad de Dios aquí por el cual hemos sido llamados. Dice la palabra del Señor así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban a ser ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a estos discípulos. Reprende a tus discípulos. Y respondiendo Jesús les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hasta aquí estos versículos que acabamos de leer. Muchas veces nos encontramos con muchas personas que tienen que tomar decisiones, personas que tienen que comentar y que dentro de sus decisiones van a afectar el resto de su vida. Decisiones muchas veces crean en la persona ciertas dudas. Decisiones que muchas veces, habiendo tomado ya la decisión y habiendo decidido ya lo que voy a hacer, nos encontramos con personas que nos dicen: ¿tú qué harías en este caso?
¿qué decisión tomarías? ¿Tú qué piensas? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con situaciones así? ¿Tú qué piensas de esta situación? ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Qué harías tú si tuvieras, qué harías tú si conocieses que dentro de 5 días tú vas a morir? Nos acordamos cuando estaba preparando esta palabra, me estaba acordando de el rey Ezequías cuando Dios le dijo, arregla tu casa porque vas a morir. Ahora te sales a la calle y alguien te pregunta, si tú supieras que dentro de 5 días vas a morir, ¿qué decisión tomarías? Seguramente que algunos dirían, yo voy a ir, si no lo tengo hecho, voy a hacer testamento, voy a reunir a mi familia, le voy a hablar, le voy a aconsejar, le voy a decir que el Señor es el que los puede guardar. ¿Qué harías si supieras que en 5 días vas a morir? ¿Qué harías tú si supieras que el próximo viernes te van a quitar la vida? Yo quiero que reflexionemos en ese acto. Alguien te dice, o quizás como ocurre en ciertos países, le hacen un juicio y le dicen pena de muerte. No le ponen fecha, pero le dicen tu sentencia es pena de muerte. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Qué decisión tomarías? Reflexiona por unos momentos. Hace 1985 años, ese domingo, ¿qué estaría pasando por la mente de Jesús? Cuando Él ya de antemano, Él venía anunciando a sus hijos porque le es necesario al Hijo del Hombre padecer. Cuando Él miraba a sus discípulos y veía a la gente aplaudirle, a las multitudes gritarle, en medio de tanta multitud estaban sus discípulos, los que habían comido con Él, sus discípulos los que habían escuchado sus consejos, sus discípulos de los cuales también estaba recibiendo aplauso, que sin duda se los merecía, como leemos en el versículo 37. Y cuando llegaba ya cerca de la bajada de los montes de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las, ¿qué dice? Maravillas que habían visto. Sin duda se merecía que las multitudes le aplaudieran. Sin duda Él se merecía que los discípulos pudieran aplaudir y exteriorizar el agradecimiento de las maravillas que habían visto que Él había hecho. Toda la multitud de los discípulos gozándose, dice. Los discípulos se gozaban dando voces de júbilo. Yo me estaba preparando y estaba diciendo, ¿y qué cambia del día de hoy a aquel tiempo? ¿Qué cambia? ¿Qué cambio ha habido? De hace 1985 días. Me estoy refiriendo a la mentalidad humana. Me estoy refiriendo a los discípulos. Me estoy refiriendo a las personas que estaban contemplando. ¿Qué diferencia?
Nosotros, aquellos que hemos creído, que le hemos recibido en nuestro corazón, podemos notar la diferencia que ha habido de aquel tiempo al tiempo de hoy. Pero el mundo hoy está aplaudiendo. Está sacando ramos, si les fuera posible y él estuviera pasando, no habría habido ningún cambio. Incluso le hubieran tendido mantos igual. No habría ninguna diferencia, excepto, vuelvo a repetir, aquellos que ya le hemos recibido en nuestro corazón y hemos entendido cuál fue el motivo de aquel acto que se estaba celebrando. En esta mañana yo estaba diciendo, hermanos, que quieran levantar oración de agradecimiento. Y se han levantado oraciones de agradecimiento. Hemos cantado que somos libres. Hemos estado alabando, hemos estado adorando su nombre. Con agradecimiento. ¿Por qué? Por las maravillas que Él hace. Por las bendiciones que Él te ha dado. Yo estaba hablando, no sé si era en el día de ayer, yo hablaba con un hermano y yo decía, en 48 años, 3 meses y 19 días no ha habido ni un solo día, ni un solo mes que a mí me haya faltado el ingreso en mi casa. En 48 años, 3 meses y 23 días, solamente tuve 15 días de baja de enfermedad. En 48 años, 3 meses y 23 días, yo tengo que ser agradecido porque cada día ha sido una bendición delante de Dios. Tenemos motivos más que de sobra para darle gracias por nuestros hijos, por nuestros nietos, aquellos que los tengan, claro. Tenemos motivos más que de sobra para gritar, no aquí dentro, sino ahí fuera, gritar el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador, como aquel que ha cumplido cada una de sus promesas desde el día en que nosotros le conocimos hasta el día de hoy, desde el día en que Él subió a la cruz del Calvario hasta el día de hoy. Él ha cumplido todas cuantas promesas Él ha dejado reflejadas en la palabra, y no solamente para aquellos que podemos levantar nuestras manos, sino para todo ser viviente. Él ha cumplido sus promesas y las seguirá cumpliendo hasta el día en que Él establezca su reino por la eternidad aquí en la tierra, porque Él es Dios y Él es Rey. Ahora, ¿qué diferencia hay? El título de la palabra de esta mañana ya lo he dicho. ¿Qué harías tú si supieras que vas a morir? ¿Qué harías tú si supieras que vas a morir? Los discípulos le eran agradecidos a Jesús porque habían visto, como dice la palabra ahí en el versículo 37, habían visto sus maravillas. Y las voces de júbilo eran grandes. Habían visto al Señor sanar la suegra de Pedro en un momento. Habían visto al siervo del centurión. Solamente tuvo que decir, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Habían visto al paralítico de Betesda, que no necesitó entrar a las aguas para ser sano. Habían visto a Lázaro ser resucitado. Habían visto al endemoniado gadareno ser libre. Habían visto maravillas y maravillas y miles de maravillas con él. Y dice la palabra en los últimos versículos del Evangelio de Juan, que si todas las cosas que él hizo se hubieran escrito, no cabrían en el mundo la cantidad de libros de las cosas que él hizo en sus 33 años de vida, y sobre todo en los últimos 3 años de ministerio que estuvo en la tierra. Pero ¿qué ha cambiado de aquel tiempo al tiempo de hoy? ¿Qué ha cambiado en la mentalidad del ser humano? ¿Qué ha cambiado en la vida del cristiano? ¿Qué ha cambiado en la vida de sus seguidores? ¿Qué ha cambiado en aquellos que levantaban la voz alabando el nombre de Dios? ¿Qué ha cambiado en cada uno de nosotros para que nuestra vida continúe siendo pudedumbre, no reconociendo que aquel día él estaba proclamando algo mucho más superior que al pensamiento humano? Dice el versículo 38 del mismo capítulo 19.
diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Gloria en la tierra, gloria para tu vida, para tu familia. Ellos estaban expresando su gozo porque Dios iba a consumar ahora la obra de la redención. Va a reconciliar al mundo consigo mismo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19. Lo que estaba a punto de ser cumplido iba a ser un verdadero terremoto en el ser humano. Estaban entrando en los días últimos del ministerio terrenal de Jesús. Se estaba a punto de empezar un cambio en la vida social. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba operando por medio del Señor Jesucristo físicamente en la tierra, dándose a conocer como que era el medio único para reconciliar la relación del ser humano con el Dios poderoso. En el capítulo 1, verso 1 de Juan, dice: y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. La palabra se estaba cumpliendo en esos días. Y él sabía el propósito del Padre. Porque el Padre y yo uno somos, dice. No había otro medio, no había otras circunstancias. Pero quiero que sepas, y te sigo preguntando una reflexión. Él sabía que iba a morir. Y su actitud no fue negarse. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si te encontrases en ese instante? Dios iba a ser glorificado de un modo especial con la obra del Calvario. Sí, era una porción parecida a la de Lucas 2:13. Dice la palabra: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, verso 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En el nacimiento de Jesús apareció un ángel con multitudes alabando lo que estaba sucediendo en aquel instante. Y lo que estaba sucediendo era algo superior a la mentalidad humana. Lo que estaba sucediendo es que el Rey de paz nacía. Y eso era motivos de darle gloria a Dios en las alturas. Y ambas coinciden, la primera con la que se oía el día que él iba. Le faltaban 5 días para morir. El canto era el mismo: gloria a Dios en las alturas. Pero las circunstancias eran diferentes. Gloria a Dios en las alturas. Ambas coincidían con glorificar al Dios eterno. Ambas coincidían con exaltar su nombre en lo alto, en el cielo donde reina. En el capítulo 6 de Isaías, verso 1 y 2, dice: en aquel último y gran día, Isaías tuvo una visión. Dice: vio al Rey de gloria
sentado sobre su trono. Al Rey de Gloria sentado sobre un trono alto y sublime. Pero lo que nos dice allí en el capítulo 2 de Lucas 14 es paz en la tierra. Era diferente. Cuando Lucas relata lo que el Señor le está dando, la revelación, el nacimiento de Jesús, Él vino para traer paz a tu vida. Él vino para revelar la paz del tercer cielo, la paz de aquel que dijo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. En el capítulo 14, verso 26 también de Juan 14, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Date cuenta que todo lo que la palabra de Dios nos habla acerca del hecho de su nacimiento y el hecho de su crucifixión nos está hablando de la paz que tú y yo necesitamos para podernos relacionar con el Dios de la perfección, con el Dios del perdón, con el Dios de la salvación, con el Dios de la sanidad, con el Dios de la libertad, con aquel que el nacimiento de Jesús en la tierra venía para romper el velo de arriba a abajo y darnos entrada al lugar santísimo. Pero había algo en él que conocía que le quedaban 5 días de vida en la tierra. Porque el nacimiento de Jesús, fíjate que como estábamos diciendo, hay un parecer en la proclamación de la paz cuando los ángeles con las multitudes dicen: gloria a Dios en las alturas, hosana. Hay un parecer con el gloria a Dios en las alturas que acabamos de leer. Porque con el nacimiento de Jesús descendía a la tierra el acúmulo de las muchísimas millares y millares de bendiciones. Pero el tiempo del nacimiento ya ocurrió. Jesús ya no va a nacer más. Jesús ya no va a venir más a nacer, ya nació. Bien, quiero decir con eso que el día que Él nació en la tierra, Él traía el acúmulo de las muchísimas millares y millares de bendiciones para el ser humano. Para todo aquel que le reciba en su corazón. Pero el tiempo de ese nacimiento ya ocurrió y el cumplimiento de Isaías 9:6 también. Pero la multitud gritaba ahora: paz en el cielo. La multitud, la paz con Dios. El camino que Jesús emprendió el día de su nacimiento era el príncipe de paz, nos dice ahí en Isaías 9:6. Aquel camino era camino que había emprendido el príncipe de paz. Paz en el cielo. La multitud, la paz con Dios. El camino que Jesús emprendió el día del nacimiento era el príncipe de paz. No solo sería en su estancia física en la tierra, sino que sería y estaba proclamando que era príncipe de paz. Desde el día en que Él vino a la tierra hasta la eternidad, Él sigue siendo príncipe de paz para aquellos que le abren el corazón y le reciben como su Salvador. Pero llegará el día que de príncipe de paz pasará por abogado, pero llegará el día que será el juez. Muchas veces podemos cantar y decir las bendiciones y olvidarnos de todo y vivir porque Dios es amor. Un día me encontraba con una persona y le decía, creo que lo expliqué hace pocos días,
Luego yo le preguntaba, ¿te congregas? No, no, no. Soy creyente ya muchos años, pero no me congrego. Digo, pues congrégate. Porque hay que ser miembro del cuerpo de Cristo. No, pero, a ver, si quiere que le diga como Dios es amor, al final me perdonará. ¿Eh? Hermanos, el camino que Jesús emprendió es un camino de paz. Pero su final, para los que le reciben, será paz eterna. Pero para los que no le reciben, será condenación. Y tú dices, no puede ser si Dios es misericordioso. Sí, pero justo. Dice que cuando yo soy infiel, Dios es fiel. Cuando yo no soy fiel, que soy infiel, Dios sigue siendo fiel. Por lo tanto, es Dios justo. Y cuando yo no soy fiel, Él aplica su justicia. Y su justicia está reflejada en la palabra. No podremos ignorarla. Pero ¿qué habría en la mente de Jesús en aquel tiempo? ¿Qué habría en la mente de Jesús en aquellos días? Paz. Pero Él estaba entrando a un área de sufrimiento. Y no solo sería en su estancia física en la tierra, como hemos dicho, sino que tendría su clima, su punto más alto en el sufrimiento en la cruz del Calvario. El clímax más alto que Él iba a padecer, a sufrir, lo tendría en la cruz del Calvario. Y cualquiera de nosotros que nos ponemos y pensamos y reflexionamos, si me quedan 5 días, lo voy a hacer todo bien para que en ese día yo pueda elevar mi vida para estar con Dios. Y yo te pregunto, ¿y si no te quedan 5 días, qué vas a hacer? ¿Y si te quedan minutos? Porque nadie sabe el día y la hora que le va a tocar. Y cuando Jesús estaba a 5 días de su muerte, Él conocía tus años, tus meses, tus días, tus horas, tus minutos y tus segundos. Y Él iba a la cruz del Calvario para darse a conocer a ti, para conseguir la paz de tu alma para con Dios. Hay muchos que dicen, yo tengo la paz de Dios. ¿Cuántos de aquí tenemos la paz de Dios? A ver, ¿cuántos tenemos la paz de Dios? Ahora viene otra pregunta. ¿Tenemos paz con Dios? No voy a pedir que se levanten las manos. No. Porque una cosa es tener la paz de Dios y otra cosa es tener paz con Dios. La paz de Dios desciende de arriba abajo por su amor, su misericordia y su perdón. Pero la paz con Dios tiene que ver de mi vida hacia Él, de tu vida hacia Él, de tu vida de santidad hacia Él. La paz con Dios tiene que ver con tu relación con Él, porque Él se relaciona. Él es un Dios de relación. Y su relación para contigo la mostró por medio de la cruz. Pero mi relación con Él no depende ya de la cruz. Depende de mi vida. Depende de mi santidad. Depende de yo tener mi vida preparada para el día que me tenga que presentar con Él. Mira lo que dice el motivo de la cruz en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues, ¿qué dice?
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sin la justificación ganada por la cruz del Calvario, yo no puedo tener paz con Dios. Sin haber conocido el motivo de hace 1985 años, si yo no conozco el motivo de aquel acto de hace 1985 años, yo no puedo conocer el motivo de mi justificación. Yo puedo relacionarme con Dios porque por fe soy salvo, según Efesios 2:8. No por obras, sino por fe. La fe que me hace elevar mi alma, mi espíritu, mi corazón, mi ser y mi vida entera para relacionarme día a día, para cada mañana poderle ser agradecido. Puedo acercarme a Él confiadamente. Puedo reconocer, como dice Primera de Juan capítulo 4:1, que para con Él tengo mi abogado. Si alguno, hijito, dice estas cosas os hablo. Si alguno hubiere pecado, sepa el tal que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor. La obra de la cruz del Calvario estaba siendo proclamada desde el nacimiento, incluso antes. La obra de la cruz del Calvario se estaba proclamando incluso desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Cuando Dios le habla a la serpiente de su sentencia, ¿cuál sería su sentencia y cuál sería el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario? Pero llegó la hora de que ya no eran los profetas, ni los sabios, ni los entendidos. Ya no era José, ya no era David, ya no era Moisés, ya no era ninguno de aquellos patriarcas. Ya era la obra de la cruz del Calvario personificada en el Señor Jesucristo. Y 5 días antes, Él la tuvo que mostrar. ¿Qué pensaría de toda la sociedad que tenía delante de sí? En la multitud que le recibían en aquel día, y en aquella entrada a Jerusalén, están entre ellos sus discípulos. Estaba entre ellos los escribas, los incrédulos, los fariseos religiosos. Incluso tan religiosos eran que decían al Señor Jesucristo que callase la boca de sus discípulos, que hiciese callar las alabanzas que la multitud tributaba a Cristo, pero no podían. Y no podían porque aún del medio de los incrédulos salen alabanzas. Y el mismo Señor les dice a ellos que si sus discípulos dejan de alabar, las piedras lo harían. El reconocimiento de la obra de Cristo, el reconocimiento del poder de Dios, el reconocimiento del establecimiento del reino de Dios en la tierra, el motivo de agradecimiento, motivo de alabanza y motivo de exaltación para darle un fuertísimo aplauso al Señor. Dáselo, te lo digo para que se lo dé. Cuando aplaudimos, yo estaba esta semana, en mi última semana de trabajo. Yo estaba trabajando y venía a mi mente, yo trabajando allí solo, y ¿qué expresa un aplauso? ¿Qué expresa un aplauso? Exteriorizar la alegría y compartir la alegría de otro. Por eso había aplaudido, porque estáis compartiendo mi alegría también.
exteriorizar. Y aquella gente estaban gozándose de lo que Jesús había hecho. Pero Él iba más allá todavía. Si los discípulos de Cristo dejan de alabar a su Rey, las piedras lo harán. Dice también en el versículo 40 que hemos leído. Algo triste sobre ese día. Sobre ese día de entusiasmo. Pues los mismos que le aplaudirían, los mismos que le gritaban, que le alababan, que le reconocían, los mismos que le aplaudían en ese día, no había cambio, eran las mismas personas, los mismos nombres, las mismas actitudes, los mismos que le alababan en aquel día, durante la semana, durante los 5 días que venían después, lo iban a traicionar. Y Jesús lo sabía. Por eso te he dicho yo, te salgo en la pregunta. ¿Qué harías si supieras que en 5 días tu vida termina? Y vinieran gente reconociendo, porque es algo muy natural siempre en el ser humano, reconocemos lo bueno, lo buena persona que era, lo bien que lo había hecho, cuando ya la persona o está por morir o va a morir o ha muerto. Y vinieran diciéndote buena persona eres, sabiendo tú que después va a ser uno de los que te va a marcar con el dedo y te va a decir, ojalá te hubieras muerto antes. ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? Sin embargo, Jesús, sabiéndolo, no rehusó ir a la cruz. El hecho tiene su punto culminante, como hemos dicho antes, no en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, sino en su llanto por la ciudad misma. En su llanto por aquella misma ciudad, los mismos que gritaban Hosana en las alturas son los mismos que le traicionarían en el transcurso de la semana, proclamando y diciendo crucifícale, crucifícale. Son los mismos. Ahora, ni los mantos, ni los ramos, ni las alabanzas, ni la multitud que le seguían lograron callar su llanto. No había nada que pudiera hacerle callar el llanto de Jesús. No sabían que su paz estaba pasando frente a ellos. Estaban gritando crucifícale cuando delante de ellos estaba pasando su paz y su perdón. Tú hoy, no sé si todos los que estamos aquí, le hemos reconocido como nuestro Señor. Pero quiero decirte algo. Tú que quizás sales a la calle te burlas. Permíteme que no te diga eso tan fuerte. A lo mejor es demasiado fuerte, pido perdón. Pero quizás desprecias el nombre de Jesús. Quizás dice, he estado en un lugar que todos están locos. Quiero decirte, bendita locura, dice Pablo. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Aunque tú digas que estamos locos, aunque tú digas que todo esto es una mentira, aunque tú pienses que esto es una religiosidad, aunque tú pienses que todo es un invento de hombres, Jesús te sigue amando. Y delante de ti en esta mañana, esta palabra es la paz para tu relación con Dios. Y esta gente no se daba cuenta. Esta gente no se daba cuenta que delante de sus ojos estaba pasando su relación con el Dios eterno. No estaba pasando una religión. No se daba cuenta que delante de ellos estaba pasando la paz con Dios.
no la paz de Dios, porque hasta ese momento ellos gozaban de la paz de Dios, pero no gozaban con la paz con Dios. Y hoy día hay mucha gente, y tú que estás aquí sentado, tú puedes gozar de la paz de Dios, pero no tienes paz con Dios porque le estás rechazando. Yo sé que no te gusta que te lo diga, pero dile al Señor que no te lo diga, oye. Pero es así. Delante de ellos estaba pasando esa paz. Hay un versículo en Isaías 29:13. Isaías 29:13. Que es una realidad. Y voy a decir algo fuerte. Y sé que me están viendo por televisión, por internet. Pero voy a decir algo fuerte. Y ya no lo digo solamente para los que estamos sentados aquí, sino para todos los que nos están viendo y es a nivel mundial. Este versículo es para todos. Que de todos haya alguien que no le pille, también es verdad. Pero al tanto, porque dice ahí, dice pues el Señor, porque este pueblo, tú esto asócialo con el pasaje que hemos leído. No estoy diciéndolo por otra cosa, sino por el pasaje que hemos leído de Lucas 19. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Pero qué dice? Su corazón está muy lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hoy, pero es que mi corazón me dice que todavía no es el tiempo, que tengo tiempo. Ponme la cita de Jeremías, capítulo, creo, 17, verso 9. Si no me equivoco, no es la cita que lleve apuntada. La estoy diciendo, aunque no tengo pelo, aún todavía creo, a lo mejor me equivoco. No, 9, verso 9. 17, verso 9. No me equivoqué. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y eso es lo que le pasaba a los fariseos, a los escribas, a las multitudes que les gritaban gloria a Dios en las alturas. Y cuando llegó el momento, todos le abandonaron. Se quedó solo. En esa semana se quedó completamente solo. Y tú puedes decirme en esta mañana, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento, eso es hace ya más o menos como 500 años atrás, cuando el profeta dijo eso, se escribió eso. Por lo tanto, no es tanto. Ponme Mateo capítulo 15, por favor. Conociendo él a la multitud que tenía delante. Mateo capítulo 15, versículos 7, 8 y 9. Mira lo que dice ese pasaje. Eso es lo que el Señor le hubiera dicho. En lugar de decirle a ellos, si mis discípulos callan, las piedras hablarán. Posiblemente le hubiera tenido que decir eso. Pero estaba a 5 días de su muerte por amor. Muerte por amor. Y no les dijo eso. Esto solo recordó el Señor. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, hemos leído antes, ¿verdad? Isaías 29. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Verso 9. Siguiente. Pues en vano me honran, engañando como doctrinas, mandamientos de hombres. Si me hubiera sido posible, te explico, te digo, si me hubiera sido posible, en esta mañana te hubiera dado el estudio de los jueves que llevamos varios días dándolo, desde el arrebatamiento de la iglesia hasta donde terminemos.
y nuestra vida, tu vida, o cambia para honrar a Jesucristo, o no serás arrebatado para estar con Él por la eternidad. La gente incrédula, la gente que desprecia, no se da cuenta a quién tenían delante de sus ojos. No sabían que su paz estaba pasando frente a ellos, que el que llegaba sobre aquella asna o aquel pollino era un rey humilde, compasivo, misericordioso. Jesús lloraba, y no porque veía una ciudad edificada y bonita pintada en blanco. Jesús lloraba y lamentaba por las almas. Pero te voy a decir, aunque hagan 1985 años de aquel acto, te voy a decir que Jesús hoy ha recibido tus alabanzas, mis aplausos. Jesús hoy, en el día de hoy, Él se ha gozado con nosotros porque hay un pueblo en la redondez de la tierra que hoy le alaba. Pero Jesús hoy está llorando sobre este mundo. Porque hoy hay muchos que están celebrando el Domingo de Ramos, sus buenos trajes, sus buenas corbatas, quizás sus buenas palabras, lo dejan todo para irse a bendecir los ramos, porque hoy es un día especial. Y digo, sí, verdad, es un día especial que acarrean para sí mismos condenación, porque sus corazones están lejos. El Señor no quiere que tengamos un día de ramos. El Señor quiere que tengamos un año de alabanza, bendición y reconocimiento de su soberanía. Quiero terminar con el 19:42. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Por eso Jesús lloraba. Elías, ¿está por ahí? Sí, puede venir, por favor. Y yo quiero terminar con ese versículo. Lucas 19:42. Y en la reflexión que te hacía al principio, yo quiero que la hagas ahora. Yo te decía que reflexionaras sobre esa semana, pero yo en esta mañana te voy a invitar a que reflexiones sobre este versículo para tu vida. Diciendo, y quiero que los que estamos aquí, y mucho más aquellos que aún todavía no le han reconocido como su Señor, yo quiero que reflexiones conforme a lo que dice este versículo. Pon tu nombre. O si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Ahora está cubierto para tus ojos. Pero cuando tú le dices, Señor, yo quiero conocerte, tus ojos se abren. Así como le fue revelada la historia de la iglesia a Juan en la isla de Patmos, así te va a ser revelada tu vida, del pasado, del presente y del futuro, para acercarte a Él. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Lo que es para tu paz. Yo no sé si todos los que estamos aquí, me hago la idea de que no todos, algunos necesitan conocer hoy la paz que es para ellos. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Es un día de reflexión, de reconocimiento.
de reconocer que hoy es la oportunidad. Reconocer que hoy es la oportunidad. Reconocer que hoy es el día que Dios te ofrece para que le reconozcas. Llame como te llames. Antonio, María, José, me da igual. Porque Dios no mira el nombre, Dios mira el corazón. Vamos a orar. Y preparamos un corito de adoración para cantarlo cuando terminemos de orar. Señor, en esta mañana te honramos. Te damos gracias por este día. Este día, Señor, que quizás en mucha gente es el mismo día de hace 1985 años.